turbo es igual a mayor potencia y menor consumo. Y cuando yo lo puse la foto en lo de la comunidad en YouTube, mucha gente me preguntó, ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Te lo explico. Para comprenderlo tenemos que tener en cuenta varios factores que debemos entender. Por un lado, la potencia, ¿qué es? La potencia es trabajo partido tiempo. El motor ejerce un trabajo en un tiempo. Bien, pues este trabajo vendrá determinado por unos parámetros que ahora vamos a ver, y este tiempo vendrá determinado por otros parámetros. Pero antes de entrar ahí, tenemos que tener en cuenta varios conceptos que yo quiero que tú entiendas. ¿Qué es esto? Esto es una tobera. Si yo tengo aquí muchas moléculas y quiero que pasen hacia aquí, ¿qué tengo aquí y qué tengo aquí? Aquí tengo presión y aquí tengo velocidad. Aquí tengo presión y aquí tengo velocidad. ¿Cómo comprendemos este concepto? Este concepto es muy sencillo. Cuando vas a la discoteca o cuando vas a un bar y hay cola para entrar, hay mucho mogollón de gente que quiere entrar y está el hombre de la puerta diciendo, quieto, quieto, aquí hay que pagar para entrar. Hay muchísima gente y hay una puerta y aquí está el de seguridad. ¿Qué pasa? Aquí la gente está apretonada, está apretándose. Aquí hay mucha presión. Aquí hay mucha presión. Después de la discoteca, al entrar en la discoteca, cuando ya el guarda te dice, venga, paga, venga, ya puedes entrar, te vas lanzado para la barra a tomarte el pelotazo. Velocidad, ¿vale? Velocidad. Este concepto es importante porque lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en un motor sobrealimentado, un motor turbo, lo que tú haces es aumentar la presión. Tú lo que quieres es aumentar aquí. Aumentar esto. No quieres aumentar la velocidad. Pero vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Bien, entonces este concepto lo borramos y seguimos explicando. Como habíamos dicho, el trabajo partido del tiempo. ¿Cuál es el trabajo que hace un motor? El numerador. En el numerador, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner la presión media indicada, el volumen de la cilindrada y el número de revoluciones. Estos son los factores que afectan en el numerador. Y en el denominador está el tiempo. Pero claro, estamos hablando de un motor que genera trabajo en vueltas del cigüeñal. ¿Qué es lo que ocurre? Recordamos que un motor de cuatro tiempos lo que hacía era, si una subida es una carrera y una bajada es otra carrera, un motor de dos tiempos tenía una subida y una bajada y una explosión, un momento de trabajo. Subida, bajada, trabajo, subida, bajada, trabajo, subida, bajada, trabajo. Hacía dos carreras de cigüeñal. Y un motor de cuatro tiempos hace cuatro carreras de cigüeñal. Explosión, admisión, compresión, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape. Cuatro carreras de cigüeñal y hace trabajo una vez. Por lo tanto, en el momento en el que el motor ejerce trabajo, por cada motor en el que el combustible te entrega trabajo, tienes tres carreras en las que se cede trabajo, hasta que no vuelve la siguiente. Por lo tanto, esta T va a ser o 2, que supone las dos carreras que hace un motor de dos tiempos, o va a ser o 4, que va a ser las cuatro carreras que hace un motor de cuatro tiempos. Entonces, esto es 2 o 4. Ese factor es fijo, o 2 o 4. Vamos a suponer que yo tengo dos motores iguales. Tengo dos motores exactamente iguales. Yo tengo dos motores exactamente iguales y lo que quiero es aumentar la potencia de uno. Los motores son exactamente iguales. Todos, absolutamente todos, tienen una cosa que se llama las curvas características de ese motor. Las curvas características de un motor son tres curvas. Está la curva de par, está la curva de consumo, que podría ser así, está la curva de potencia, que podría ser así, y está la curva, esto es así, está el consumo mínimo, pues aquí sería la curva de par. La curva de par, está la potencia, el par y el consumo.
Estas tres curvas son las curvas características de todos los motores, no son iguales, cada motor tiene la suya. Entonces lo que nosotros queremos es que tenemos dos motores exactamente iguales y queremos aumentar la potencia. Es nuestro objetivo, aumentar la potencia. Entonces si queremos aumentar la potencia, queremos aumentar el trabajo. Tenemos que aumentar el trabajo realizado o podemos, para aumentar la potencia, vamos, este 2 o este 4 no lo podemos disminuir, ¿vale? Entonces, si aumentamos la potencia, si ponemos un 2 tendremos más potencia. Un motor de 2 tiempos da más potencia que uno de 4 tiempos, pero come. Un motor, pues, pero vamos, como los dos motores son iguales, son exactamente iguales, uno no podemos hablar de 2 o de 4. Vamos a poner un valor fijo, vamos a poner 4, porque vamos a hablar de un motor del coche, que es un motor de 4 tiempos. Entonces, yo tengo tres opciones para aumentar este valor de este trabajo. O aumento el número de revoluciones, porque claro, estos son las RPM. Si yo aumento aquí, la potencia me va aumentando, hasta que llego al punto máximo de potencia. Aumentando el número de revoluciones. Puedo aumentar el volumen de la cilindrada, es decir, yo tengo un motor de 4 cilindros, oye, pues si yo rectifico y en vez de hacerlo así, lo rectifico y hago que la cilindrada sea más grande, estoy aumentando la cilindrada, estoy aumentando esto. Por lo tanto, aumento la potencia. Pero yo no quiero, a mí esto no me vale. Claro, me vale en el desarrollo del motor. Y el aumento del volumen de la cilindrada es una cosa que yo no puedo variar. Pero yo aquí sí puedo actuar. Yo ahí sí puedo actuar. ¿Y cómo actuamos? ¿Qué es esta presión media indicada? Esta presión media indicada es la presión que se genera en el cilindro en el momento de la explosión. En el momento de la explosión se genera una presión. Esa presión media indicada es esta. ¿Cómo la aumento? Pues simplemente le meto un turbo a este motor. Este motor no tiene turbo y este sí. Sin turbo. Con turbo. Bueno, pues yo cojo a este motor y le meto el turbo. ¿Y qué es lo que hago? Pues meto aquí la caracola esta. ¿Por qué una caracola? ¿Por qué una caracola? Pues nos vamos al ejemplo de antes, a lo de la tobera, el montón de gente y la velocidad. Aquí hay presión y aquí hay velocidad. ¿Yo qué es lo que quiero? Aumentar la presión media indicada. Como quiero aumentar la presión media indicada, si nos fijamos, todos los turbos, la parte del aire, tiene una forma de caracola. Por lo tanto, el sentido es desde el centro hasta el exterior. Porque entra uno y aquí se me van acumulando más. Se me van acumulando más, como lo que yo puse en el ejemplo. Hay más presión, aumento la presión, disminuye la velocidad, pero aumenta la presión, que eso es lo que busco. Al aumentar la presión, bueno, yo aquí en este caso, claro, yo aquí en medio voy a poner un dispositivo. ¿Y qué dispositivo voy a poner? Ahí en medio voy a poner un dispositivo, entre la caracola del turbo y el motor. Si yo aquí meto una fricción y comprimo el aire, las moléculas chocan, el aire se me calienta. Y al calentarse, se separan las moléculas porque hace calor y se separan. Entonces yo lo que quiero es meter más presión, pero yo quiero meter más moléculas ahí. Entonces yo cojo y meto aquí un intercooler, que es el enfriador. Meto el enfriador y se me cogen las moléculas y se me arriman otra vez. Entonces yo al final he cogido y he metido aquí muchísimas más moléculas muy apretadas. Y en el momento en que me haga la explosión, además de que como he metido moléculas, porque están a presión ahí que las ha metido un turbo, encima las he enfriado, están juntas. En el momento de la explosión, se genera un calor que no veas. Entonces tienen calor las moléculas y se separan todavía más. Todavía me aumenta mucho más la presión. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? ¿Qué es lo que he conseguido? He conseguido aumentar la presión media indicada, por lo pronto he aumentado este factor, y al aumentar este factor, todo lo demás quedando igual, la potencia se dispara. ¿Y por qué digo que se dispara la potencia y baja el consumo? Pues eso lo vemos en las gráficas que yo puse el otro día. ¿Por qué? Porque cuando tú disparas la potencia, tú ya no necesitas subir tanto de revoluciones el coche para alcanzar la potencia que tú deseas. Claro, tú dices, no, es que el coche con sobrealimentado gasta más. Claro, no, el coche no es el que gasta eres tú, porque tú le pises, vas haciendo allí saliditas, ¿no?
vas haciendo allí salidita, pero el motor, si tú lo pones a la misma velocidad, al mismo régimen que este, a la misma velocidad, el que va consumiendo menos es este. ¿Por qué? Porque tal y como vimos en la gráfica, este motor sobrealimentado, para alcanzar la potencia que va desarrollando este sin sobrealimentación, que es atmosférico, necesita menos revoluciones porque está el turbo soplando. Pero amigo, pasa una cosa. ¿Cuáles son las consecuencias de ese turbo? Como vimos en el vídeo de los 4 tiempos del motor, nosotros tenemos los 4 tiempos. El motor diésel, habréis escuchado lo que es la relación de compresión. La relación de compresión quiere decir que si el motor de gasolina, cuando el pistón está en el punto muerto superior, esto está en el punto muerto superior, ¿no? Es un dibujo chusquero. Punto muerto superior. La relación de compresión es cuántas veces multiplicas el volumen de espacio neutro para que te dé la carrera del pistón. Para que te dé todo el cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si un motor de gasolina comprime hasta aquí, y tú aquí generas las condiciones necesarias para que allí se produzca la explosión, en un motor diésel es aproximadamente el doble, ¿vale? Tú comprimes mucho más. Entonces tú tienes un factor que es, tú tienes ahí un factor que es presión. Claro, la presión que te genera, la presión te genera temperatura, porque como el diésel es una mierda de combustible, pues necesitamos presión y temperatura. Tú, por lo tanto, tienes presión y tienes temperatura. Y la presión y la temperatura, ¿qué es lo que son? La presión y la temperatura son catalizadores químicos. Son catalizadores de reacciones químicas. Entonces, tú tienes en la combustión del combustible, en la combustión, tú quemas carbono, tú quemas oxígeno, tú quemas hidrógeno. Oxígeno no, tú quemas carbono y quemas hidrógeno. El carbono lo combinas con el oxígeno y el hidrógeno lo combinas con el oxígeno. Y obtienes las kilocalorías necesarias para que transformas ese calor en movimientos giratorios. Pero tienes presión y temperatura. Y en el oxígeno y en el aire atmosférico, el aire que te mete el turbo, ¿qué es lo que hay? En el aire lo que hay es nitrógeno y oxígeno. Oxígeno 21% y nitrógeno 79%, si es que no hay más. El aire, todo lo demás, CO2, argón, no sé qué, no sé cuánto, eso no llega ni al 1%. Y el CO2 el 0,033. Alguna gente me ha dicho que es el 0,04. No nos vamos a pelear. Por 0,007 no nos vamos a pelear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes esta combustión que te está generando presión y temperatura y tienes nitrógeno del aire y también tienes oxígeno. En el aire tienes nitrógeno y oxígeno. Claro, en el aire está ahí, que no reacciona, pero cuando tú lo metes aquí en esta cámara de combustión del diésel, que lo aprietas a una relación de compresión brutal de 21 o 22 o 20 veces lo que es la carrera, que es la relación de compresión 1,20 o 21, no me acuerdo cómo es la nomenclatura, a ti esto te reacciona con esto, ¿eh? El hidrógeno, perdón, me he confundido. El nitrógeno y el oxígeno acaban reaccionando y te forman los NOx. ¿Por qué X? Porque te forman NO2, NO3, te forman diferentes compuestos. Claro, esos NOx son los contaminantes. Esos NOx son contaminantes. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar que el diésel contaminara? Pues quitarle el turbo. Le quitamos el turbo y ya está, y ya no se nos generan NOx. Tendremos otros contaminantes. Pero el veneno este no lo tenemos, ¿eh? El veneno este lo quitamos. Ahora, ¿qué pasa, amigo? Que tú le quitas el turbo a los motores diésel y vuelves atrás 20 años, ¿eh? Y a lo mejor muchos de vosotros no habéis conocido los coches diésel hace 20 años, pero los coches diésel hace 20 años no andaban. Lo único que hacían era que no consumían. Pero claro, lo tenía el panadero, el transportista, el no sé qué, que tenían que hacer muchos kilómetros y les daba igual. Y oye, tú ponías esos 100 y eso consumía muy poquito y ya está. Y eso era el consumo. Claro, cuando la demanda de mercado quiere coches que consuman poco y que corran mucho, los fabricantes se ponen a meterle turbo y empiezan a apretar el turbo porque claro, para tú quemar ese combustible que es una mierda, que es el diésel, tú necesitas presión y temperatura. Empiezan a apretar los turbos, empiezan a apretar las relaciones de compresión, empiezan a aumentar. ¿Para conseguir qué? Para conseguir potencia. Entonces al final eso
El resultado es este, los NOx. ¿Y ahora qué? Ahora el mercado ya no está demandando potencia, si no podemos pasar de 120, si no podemos... ¿Ahora qué está demandando el mercado? El mercado demanda verde, que no haya polución. Y entonces te salen con el coche eléctrico. Pero claro, el coche eléctrico pues es un gol de señor, porque es que no hay por dónde cogerlo, porque el coche eléctrico ni anda y además emite. Tiene emisiones porque la electricidad que come se genera en una central térmica. Así que, ¿hacia dónde vamos? Pues está claro que para mí es lo que yo me he comprado, un híbrido. El híbrido es gasolina, que arde muy fácilmente a 40-50 grados, ya está ardiendo, no necesita turbo, no necesita aumentar, y tiene un ciclo Atkinson. Con el ciclo Atkinson lo que ocurre es que disminuimos la relación de compresión, es decir, podríamos decir que la relación de compresión es la mitad. ¿Cuál es la consecuencia directa? Que el motor pierde potencia. Pero al perder potencia, pues... pierde potencia. ¿Cómo compensamos esa potencia? Con el motor eléctrico. Oye, pues está cojonudo. Las 24 horas de Le Mans la domina Toyota. La domina Toyota con sus motores híbridos y los supercondensadores. Que ya hablaremos de los supercondensadores, porque por ahí van los tiros. Acordaros de una cosa que os voy a decir. Las baterías de litio funcionan para la electrónica de consumo. Algunos listos, inteligentes o hombres de negocio han dicho: coche de litio, coche de baterías de litio, ¡pum!, a mansalva. El litio no vale para el coche por muchísimos factores. Por factores de temperatura, porque se calienta, porque se enfría y no funciona tampoco bien. Porque es muy reactivo con el agua. No puede una colisión y sale y explota. El litio tiene muchísimos problemas para trabajar, para funcionar con el coche eléctrico. También por la densidad energética, claro. Lo único que ha hecho el coche eléctrico es economía de escala, es decir, ponemos mucho en serie paralelo y la batería de litio funciona. No es así, porque ya cuando pones muchas en serie paralelo tienes que cambiar el electrolito y ocupar ese espacio con materiales más pesados y pierdes densidad energética. Pero esto lo van a explotar hasta que acaben con el litio, ¿eh? Esto lo van a explotar hasta que acaben con el litio, hasta que llegue un punto en el que diga: aquí yo, que no nos compra la gente los coches porque es tan caro el litio, vamos a pasar a lo siguiente. Cuando se forren, pasará a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Lo que ya está haciendo y lo que mucha gente ya se está dando cuenta. Que el futuro es supercondensadores, híbrido y baterías de níquel, de hidruros de níquel. Por aquí van los tiros, ¿eh? Pero ya hablaremos, porque ya haremos un vídeo en el que hablaremos de las diferencias entre las baterías de litio, las baterías de hidruros de níquel y las baterías de níquel cadmio. Porque, oye, es que no hay por dónde cogerlo. Es que claro, es que el litio se ajusta perfectamente al coche eléctrico. Es que hay que reconocerlo, es que se amolda. Pero la termodinámica y la realidad son implacables. No se puede, amigos, no se puede. Lo siento mucho, no se puede por muchos factores limitantes. Pero bueno, aquí se harán millonarios y ya nos dejarán pasar página. Así que nada, si alguna duda, después de clase.